¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Íñigo Cantú, esto es Espíritu y Caballos y esta es una nueva temporada, la temporada 3 del podcast. Toda la temporada y desde luego este capítulo van dedicadas a Luis Fernando Villegas Ibarra. Desafortunadamente, el 22 de febrero del 2025, Luis Fernando dejó este plano de existencia después de pelear y prácticamente vencer al cáncer eh, como resultado de tantas terapias y tanto hospital, su cuerpo no dio más. Y el 22 de febrero del 2025 dejó este plano existencial. Luis Fernando Villegas Ibarra fue en mi vida un gran maestro, no solo de equitación, sino de vida, un gran amigo y un gran ejemplo en muchas cosas. Eh, Voy a empezar, ¿no? Además de dedicándole todo este capítulo, eh, dedicando un poco de lo que yo sé de caballos gracias a él. Eh, Les recomiendo mucho que vayan, ¿no? En Spotify es muy fácil. Si van en el podcast para atrás, por ahí de abril del año pasado, le hice una entrevista en dos entregas, una en abril y otra más o menos en mayo, eh, o tal vez las dos en abril, no lo recuerdo bien. Eh, Dos entrevistas en las que hablamos con el corazón abierto, una entrevista súper divertida, súper profunda, reímos, lloramos, nos emocionamos, etcétera, ¿no? Fue de verdad una gran entrevista. Yo creo que de los episodios más exitosos del podcast y para mí uno de los más divertidos de hacer, sin duda. Eh, no voy a contar mucho la historia de Luis Fernando Villegas, quien quiera conocerla, seguro habrá mucha, ¿no? Si ustedes ponen en internet, seguro habrá mucho. Era un gran jinete, era un jinete artista, era un horse whisperer, como ya dije, hacía cosas con los caballos bien raras, ¿no? Parecía bien fácil, ¿no? Y eso pasa con los que hacen bien las cosas, ¿no? Como que lo ves y dices, ¡ay, qué fácil! Y cuando lo quieres hacer tú, es difícil. Cuando yo conocí a Luis Fernando Villegas, me dio una clase muestra en un club por allá por Coajimalpa, no me puedo acordar del nombre del club. Eh, eh, Ahorita me acordaré. Eh, Básicamente, cuando nos conocimos, Luis Fernando Villegas y yo, fue porque yo lo busqué. Él editaba una revista en aquella época que se llamaba O. Esa revista era de entrega gratuita en prácticamente todos los hípicos de la Ciudad de México. Entonces, donde yo montaba, pues ahí estaba la revistita, el bonche de revistas, yo agarraba una y pues desde luego hablaba solo de temas secuestres. Eh, Algunos más divertidos que otros, algunos más interesantes que otros, pero en los créditos pues estaba su nombre como jinete artista, como editor en jefe, etcétera, etcétera. Y entonces lo busqué, ¿no? Le escribí para que me diera clases, no me peló, su secretaria no me contestó. Poco tiempo después, un par de meses después, volví a escribir eh, y por fin me contestan, me citan para una clase muestra en este club que les digo. Yo en ese momento lo que quería era montar para salto. Acababa de comprar a Lola, les he platicado de ella por ahí de 2015, finales de 2015. Eh, Y según yo ya montaba muy bien, yo llevaba montando ya muchos años, con poca técnica, pero mejorando. Eh, ya montaba mucho más en albardón que en cualquier otro tipo de silla. Este, ya saltaba, ya había saltado algunas alturas interesantes, poquito más de 1,10 m, ¿no? Que parece que es poco, pero cuando uno está montándolos se siente sabrosón. En fin, cuando lo voy a ver, le digo, no, es que mira, yo quiero aprender a saltar y aprender a saltar bien. Y me dice, no, pues yo hago adiestramiento. En realidad él hacía una cosa que se llama doma clásica o doma española, que es muy parecida al adiestramiento, salvo porque hay algunos aires de fantasía, ¿no? La elevada, la cabriola, ya se las explicaré después, pero la elevada es levantarse en manos el caballo y la cabriola es este salto que hacen sobre todo las escuelas españolas y que el caballo tira una patada estando en el aire, encoge las manos y estira las patas. Eh, en fin, la cosa iba por ahí. Yo no estaba tan seguro de querer aprender esto. Entonces, con un poco de desilusión, porque además no creo que fue súper amable, no fue descortés, pero no fue tan amable, él estaba trabajando.
Y me decía, bueno, la clase te va a costar tanto y no, o sea, no hay clase muestra gratis. Eh, el caballo que vas a montar es este, me enseñó a Marengo, ¿no? Marengo se murió en ese hípico algunos meses después, pero en fin, ¿no? Termina siendo una explicación, la primera explicación que me da Luis Fernando respecto a temas secuestres es, si tú nada más vas a aprender salto, él le gustaba mucho hablar en analogías, y entonces me dice, es como si, me pregunta, ¿tú crees que una bailarina de ballet pueda bailar jazz o alguna otra danza? Y le digo, sí, claro, ¿no? O sea, no sé nada de ballet ni de esas otras danzas, pero todos asumimos que las bailarinas de ballet son el top de las bailarinas, ¿no? Y me dice, ¿y tú crees que una bailarina de jazz o de otras danzas puede bailar ballet? Sí, está un poco más difícil, ¿no? No digo que no, pero se antoja difícil. Dice, pues lo mismo pasa con los caballos. Si tú aprendes adiestramiento y tu caballo aprende adiestramiento, es muy probable que puedas hacer otras disciplinas, pero de otras disciplinas al adiestramiento es mucho más complicado. Entonces yo te recomiendo que hagas primero adiestramiento, aprendas bien adiestramiento o doma clásica y luego te vayas a otras disciplinas. Y así lo hice, ¿no? Me convenció el argumento, empecé a montar con él. Primero monté, como les dije, a Marengo, un caballo tordillo de pura raza árabe, precioso, muy bien adiestrado, pero muy calientito. Yo en aquel momento todavía era muy miedoso, aunque no lo crean, a mí me fascina montar, pero hasta hace aproximadamente 10, 12 años, subirme un caballo nuevo me parecía todo un reto. No importa que me dijeran que el caballo era mansito, en lo que me subía y entendía al caballo, leía o escuchaba al caballo, pues yo estaba muy nervioso, muy estresado. Hay caballos muy raros. Y yo no sabía recibir la energía de los caballos bien. Eh, Luis Fernando me empezó a enseñar, sin duda, cómo escuchar a un caballo, qué hacer. Yo me acuerdo que con Lola era muy, muy, muy asustadiza. En el mundo del caballo, a los caballos asustadizos les decimos pajareros. Mi yoga veía una sombra a lo lejos y se aterraba. Y ahora es una yegua muy fácil de montar y ahora ya es muy un encanto. Pero en aquel momento era una yegua de 4 años, tres, muy joven, muy fuerte, poco adiestrada. Y él me fue enseñando, ¿no? A leerla, a domarla, a enseñarle hoy mi yegua mejor adiestrada. Lola hace piafé, passage, elevadas, paso español, eh, salta. O sea, es un caballo, una yegua absolutamente hecha. eh, Hace apoyos, hace espalda adentro, en fin, hace prácticamente de todo. Desde luego, hay algunas cosas que no hace, no le alcancé a enseñar, ¿no? No se hinca, ¿no? Pero hace muchas otras cosas. Eh, y estaba, no les voy a decir que bruta, pero bastante joven. Y Luis Fernando me decía, a ver, aquí y ahora es esto, y ahora es aquello, y ahora suéltale acá, y ahora este es ejercicio. Y muchas veces me bajé enojado con Lola y con Luis Fernando, pensando que eso que me pedía Luis Fernando no se podía. Pero en más de una ocasión, pues es que eso no se puede, ahí no cabe la yegua, o ella no da este paso, o ella no sabe este aire. O sea, a ver, permíteme, se subía, ¿no? Y en 2 minutos la yegua estaba haciendo eso que según yo era imposible de hacer. Me acuerdo perfectamente que yo hubo una época que montaba solo a la hora de la comida en un hípico en Santa Fe. Yo trabajaba, como saben, soy abogado y entonces trabajaba todos los días y aprovechaba mi hora de comida para ir a montar. En vez de ir a comer, iba a montar. Eh, y a veces llegaba muy estresado, de mal humor o muy, ¿no? Con mucha prisa. Y me acuerdo que muchas veces me decía, ¿qué estás peleando? ¿Contra quién estás peleando? Porque yo me peleaba mucho con Lola. Y un día me dijo, deja de pelear, suéltale la renta. Que haga a ver, ¿qué va a hacer? ¿A dónde se va a ir? No tiene dinero. Eh, y así era, soltaba la yegua. Me acuerdo perfectamente una vez, llego al club, yo venía hablando por teléfono con uno de mis hermanos, o mi hermana, la verdad no me acuerdo, sí no me acuerdo cuál de los dos era, pero me acuerdo que me venía peleando. Y tú y yo, y que la familia, y que ya saben. Me subo al caballo, por supuesto de mal humor, estresado, con el pendiente de lo que acaba de pasar con ese familiar. Empiezo a pelear muchísimo. A la mitad de la clase me dice, a ver, Íñigo, para, suelta las riendas, deja que la yegua haga lo que quiera. No, porque qué tal que sale a galope, qué tal que... Déjala en paz, suéltala. Vamos a tratar de hacer lo mismo, pero con riendas largas.
No, es que Lola, que es súper pajarera y le da miedo. Y había, en ese club había un arbolito y había que pasar entre el árbol y un vacío. O sea, la pista, aunque tenía una contención, después de esa contención había una pequeña barranquita y luego un río. Y entonces decía, no, hombre, ¿qué tal que se va por ahí? Me dice, Íñigo, hazme caso, el maestro soy yo. No te voy a poner en peligro. Pues así lo hice. En muy poco tiempo, la yegua con tantito hacía lo que yo hacía, lo que yo quería. Ya no tenía que pelear con ella. Me dice, el único que quiere pelear con alguien eres tú. Para mí fue no solo una instrucción de vida, fue, o ecuestre, perdón, fue una instrucción de vida. Porque al final eh, terminé la clase mucho más relajado, comí algo, llamé a mi hermana, era mi hermana, y hablamos en vez de discutir. Y eso hizo toda la diferencia. Eh, y todo me lo dio este análisis del caballo, ¿no? Ustedes podrán ver en la entrevista, como les decía, si se van a la entrevista, que él no estaba de acuerdo en todo lo que yo decía y me discutía y a veces y más de una vez nos peleamos, a veces nos peleamos por tonterías. Sin embargo, siempre era, terminábamos siendo amigos. Eh, como les digo, poco a poco me empezó a enseñar cosas de los caballos. No mucha gente castra a los caballos porque los caballos castrados son más fáciles de montar, casi siempre. Y él tenía un caballo que se llamaba Paris, estaba entero, caballo de casi 18 años hoy, no sé, un poquito más de 20 tal vez. Eh, Nunca lo castró. Y era un caballo que podían montar niños, gente que supiera montar, gente que no supiera montar. Y el caballo era súper obediente. Entonces, él me decía, si no tienes la facultad o la capacidad para montar un caballo entero, es decir, sin castrar, cómprate una yegua. ¿Por qué lo tienes que mutilar para montarlo? Me dijo, había un caballo por ahí muy difícil y me decía, este caballo lo castraron y ahora sigue siendo un caballo muy difícil. Es un tema de temperamento. Oye, efectivamente, hay algunos caballos que con el ímpetu, con la hormona, con las yeguas, y decía, no, yo no estoy diciendo que todos los caballos sean paris. Lo que sí estoy diciendo es que si tú eres un jinete que crees que no puedes controlar a tu caballo, tal vez sea importante tener otro caballo. Y a mí me parece que eso pasa con la vida, ¿no? O sea, relaciones, trabajos, situaciones. Podemos ponerle un freno durísimo, sacar un fuete, tener una espuela enorme y tal vez podemos someter al caballo. Y por un tiempo es probable que todo esté bien, que el caballo esté sometido. Pero en cuanto tenga oportunidad de hacer algo, en una de esas dos tira. Lo mismo pasa con la vida, siento yo, ¿no? Estás en una relación tóxica, en una relación donde no estás haciéndolo bien, donde no estás disfrutando. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué lo forzas? ¿Para qué lo sometes? Estás en un trabajo que no te gusta. ¿Para qué lo forzas? ¿Para qué lo sometes? En una situación, cualquiera que sea. Esta nueva temporada del podcast eh, tiene, antes de generar la nueva temporada, pensé, es que, ahora sí que además de platicar de Luis Fernando en este podcast, ¿de qué se va a tratar? Y básicamente lo que quiero hacer es súper conjugar la espiritualidad con la vida real. A ver, no porque la espiritual no sea real, ¿no? En el último podcast que hice, más o menos por ahí de diciembre, que debe estar en YouTube, ¿no? Y les pido disculpas porque ahorita me voy a estar peleando entre YouTube y Spotify, y la única razón real es quiero saber cuál es más fácil y eventualmente cuál puede monetizar, ¿no? Es decir, esto lo hago por mucho cariño y mucho amor, pero tampoco estoy peleado por si acaso un día genera hablar. Bueno, dicho eso, eh, esta nueva temporada que quiero hacer del podcast, como les decía, la última vez me subí a una yegua que se llama Andrómeda, que cuando hacía el podcast se portó genial. No se movió, volteaba, parecía que era parte de lo que se estaba diciendo.
Y un día antes habíamos estado saltando padrísimo. Y entonces para mí esa fue la dualidad perfecta, ¿no? Porque saltar es producir en mi mundo, ¿no? Es decir, yo tengo, como les he dicho, la posibilidad de pues, trabajar como abogado y entonces lo que me genera más beneficios económicos, pues es ser abogado. La espiritualidad me genera muchos otros, pero no en los económicos, o eso parece, ¿no? Yo creo que la unión de dos hace que mi vida sea mucho más fácil en todos los aspectos. Y entonces, un poco siguiendo esa dualidad, pensé, voy a tratar de dar una experiencia clara de lo que pasa con los caballos y cómo creo que esto me enseña algo para la vida. Y creo que pasa en todos los deportes. Yo escogí la equitación, pero seguramente el que juega tenis dice el tenis es igual a la vida real, el fútbol es igual a la vida real, el cricket es igual a la vida real. A mí me gustó decir la equitación genera, detona cosas relacionadas con la vida real y pues así lo voy a seguir haciendo, ¿no? He hablado de estas vocecitas interiores que traemos y de las relaciones y de muchas cosas. Sin embargo, me encontré, un poco para abundar en esto que les digo, me encontré ya desde hace algunos meses a un psicólogo mexicano que se llama Jacobo Greenberg Silverbaum, desaparecido desde hace más o menos 20 años. Nació en diciembre del cuarenta y tantos. eh, Desarrolló unas técnicas, creó una teoría que se llama la teoría sintérgica, que es la unión, eh, y déjenme lo leo porque no me acuerdo, pero esta teoría sintérgica es el neologismo derivado de síntesis y energía. Y básicamente lo que él propone es que estamos en un mundo que está unido. Y esto, muchas filosofías. Él estudió las filosofías chamánicas, las budistas y las cabalistas, entre otras, además de ser un psicólogo científico. Por supuesto, hay una ola de psicólogos que lo tildan de, de no seguir el método científico correctamente. Otros creen que es un visionario. Lo cierto es que desapareció. Parte de su desaparición está entre que había o no descubierto ciertas eh, cosas que tiene la mente y poderes, más que poderes, descubrió que la mente se podía estirar tanto que podíamos entrar telepáticamente en contacto con otros y que siendo parte de un todo, ¿no? Él compara un poco su teoría con esta teoría de la Matrix, ¿no? Utiliza un, un término de la realidad como un todo. Y dentro de la realidad, además, utiliza una cosa que se llama la CIT. Déjenme buscar el nombre exacto. Pero bueno, esta la CIT o la SET es el todo, ¿no? Ahí nos conectamos todos en esta técnica espejo de la realidad. Eh, Ahorita les digo exactamente el nombre, pero creo que sí es la CIT, la SET, algo parecido. El chiste es que este hombre lo que hace es en este primer libro que me encontré, ¿no? Eh, Hace un llamado para que hagamos una práctica de meditación, que además, la verdad, me llamó muchísimo. Se llama la latiz, exactamente, la latiz. Latice. Eh, y pone una metodología para llegar a esta meditación autoalusiva y sin límite, que a mí me pareció bastante buena. Y les voy a decir por qué. Porque lo primero que le explica es, tienes que ir en capas, tienes que ir practicando, ¿no? Algunos de nosotros empezamos a meditar y nos enseñan 18 formas de meditación y ahora piensa que entras en este tubo y conéctate con el sol y a la tierra y envuélvete en una luz dorada y prende tus chakras. No digo que esté mal, yo creo que todas las meditaciones son buenas. Sin embargo, lo que me llamó la atención de esta meditación, ¿no? Así se llama meditación autoalusiva, es que él dice, primero, conviértete en un observador. Trata de estar 20 minutos
3 veces al día en una meditación en la que solo estés atento a tu respiración. Yo los invito a que estén 1 hora en el día, 20 minutos divididos en 3. O sea, 1 hora dividida en 3, 20 minutos en el día. Y que solo atiendan a su respiración, cómo entra el aire, llena sus pulmones, cómo sale hacia sus pulmones, cómo va, entra por sus narinas, ¿no? No es fácil. El cuerpo luego, todo está, y te dejé prendido el gas, mi acta de nacimiento, dónde estoy, no sé qué, ¿no? Él dice, una vez que lograste este, estos 20 minutos o esta hora dividida en el día, y dice, muchas veces, entre más lo hagas, mejor. Ahora trátalo de hacer sin cerrar los ojos. Es decir, en tu vida diaria, ¿no? Estar enfrente de alguien, ¿no? Solo consciente de tu respiración, pero distraído con lo que hay alrededor. Eso se llama, o esa parte, esa primera parte de la práctica, se llama anapana, que es esto, estar solo presente, sin distracciones, ¿no? Esto de dejar pasar los pensamientos sin juzgar. Luego pasa a una parte que se llama vipassana. En esta vipassana, que desde luego es el vipassana indio o de Sri Lanka que tenemos, lo que él dice es ahora ve sintiendo tu cuerpo, ¿no? Y entonces él dice, concéntrate en todo tu cuerpo y ve sintiendo algo, ¿no? Empieza por la cabeza, por la coronilla, digamos, hasta que sientas algo. Cambia sin soltarlo, digamos. No has perdido tu respiración. Pasa a la frente, pasa a la sien, a la nuca, a los cachetes, a la nariz, a los ojos, a las orejas, a la barba, a los labios, al cuello. Y ya que sientas una vibración completa, sigue por todo el cuerpo. Cuello, hombros, pecho, espalda, estómago, abdomen, genitales, pompas, piernas. Y entonces, ya que estés, ¿no? Esto es otra vez, sentado en una posición, en un lugar, tú solito, sin ruidos, etcétera. Ya que lograste eso, entonces continúa a ver qué pasa con tus pensamientos y dónde los sientes. Porque luego dice, ya que lograste eso, ahora inténtalo hacer en un mundo cotidiano, o sea, sin cerrar los ojos, sin estar absolutamente callado, sin estar nada, ¿no? Ya que lo lograste, entonces lo siguiente que tienes que hacer es empezar a sentir tu cuerpo, ¿no? Es qué pasa si yo tengo una emoción, ¿dónde la siento? ¿No? Y tratar, él dice, si tú piensas en una especie de círculo perpendicular a tu cuerpo, a tu eje, y vas pasando por tu cuerpo para ver qué sientes cuando sientes, o sea, valga la redundancia. Estas prácticas te llevan a estar súper presente y súper claro. La intención es que logres estos estados de manera rápida. Entonces, por supuesto que toma mucho tiempo estar ahí. Luego hace algunas otras prácticas que no me he aprendido, ¿no? Porque es la observación de imágenes, la observación de pensamientos espontáneos, la observación de la mente, la, ¿no? Lo que les decía, la observación del cuerpo vipassana, que es esto de los, se recorre enfrente, nuca, etcétera, etcétera. Observación de la mente, dónde lo vas sintiendo, los pensamientos provocados, de memoria. Lo que él propone es que una vez que ya lograste este estado de meditación, en una de esas ya estás conectado a la latiz. Y es cuando llegues a ese momento que es probable que puedas cambiar la realidad. Desde luego, físicamente vas a estar sanísimo. Eso no hay duda, porque dejamos de somatizar. Pero luego puedes cambiar la realidad. Él estudió o fue testigo de algunas de las proezas que llevó a cabo una chamana o una curandera que se llamaba Pachita. Eh, Pachita, en realidad su nombre de pila, no era Pachita, por supuesto, era, ahora verán, no, ahorita les digo, pero bueno, la Pachita esta curaba con un cuchillo de monte y de acuerdo a lo que decía Pachita, ¿no? Eh, eh,
vio cómo curó, hizo trasplantes de órganos que aparecían de pronto. Eh, Les voy a decir cómo se llamaba Pachita. Fíjense, dice, el cuerpo para Greenberg es una estructura similar a la latiz, un cuerpo orgánico cuyos 12.000 millones de neuronas se conectan por medio de los axones. El cerebro, dice Greenberg, es un espejo donde se refleja la latiz y el órgano capaz de decodificarla por medio de un proceso que llamó la neuroalgoritmización. Bárbara Guerrero se llamaba Pachita. Y de acuerdo a lo que él dice, la vio operar, aparecer órganos, entrar gente que no podía caminar, que salió caminando. Sí, él dice, esa conexión es la que hace que se transforme el mundo. Después, como les dije, desapareció de manera abrupta y sin explicación. Hay miles de teorías, desde que lo quisieron asaltar y ahí palió gorro, hasta que no, los que lo creen que sí logró estas meditaciones profundísimas, pues que pasó a otro plano de existencia, pero de manera voluntaria. Eh, Otros dicen que la CIA se lo llevó, estaba haciendo algunos experimentos que podían comprobar que era posible la telepatía, básicamente. ¿Por qué les platico todo esto? Porque creo que una de las cosas que sí podemos hacer es, yo les voy a ir platicando estos hallazgos que hago en cuanto a meditaciones, técnicas, ¿no? Y de nuevo, no se trata de que dejen de creer en lo que creen, ¿no? A mí me parece que la meditación, la espiritualidad y la religión pueden coexistir, ¿no? Si tú eres católico o judío o cualquier otra religión, no tienes que dejar de rezar. Tal vez rezar sea justo lo que a ti te produce una meditación profunda. Cada quien lo que le sirva. Eh, lo que yo quiero hacer en esta tercera temporada del podcast es tratar de hacer experiencias relacionadas con una meditación, los caballos, las experiencias, ¿no? Entonces en la semana lo que voy a hacer es, oigan, pues esta vez medité 3 veces, hice así, logré tales cosas y esto está cambiando o esto no está cambiando, ¿no? Eh, Debo de confesar que en algunas cosas de los podcasts que he empezado a hacer cosas no las he continuado, no en todos los casos, pero en algunos, por ejemplo, dejé, ¿no? Derivado les platiqué, me registré para ministro, la muerte de Luis Fernando y algunas otras cosas que han sucedido en mi vida, me distrajeron respecto a una cosa que tengo todavía presente, que es eh, llevar a cabo un concurso ecuestre de gran premio, ¿no? Hoy les puedo decir que mi salto más grande es 1.30, gran premio es 1.60. Eh, y aunque parezca que es bien poquito, esos 30 centímetros hacen toda la diferencia. Hoy nunca he saltado 1.60, no sé cómo se hace, no sé cuáles son las distancias, no tengo la preparación ni mis caballos la fuerza. Sin embargo, sigo meditando para lograrlo y sigo entrenando para lograrlo, ¿no? Como les dije, 2025 tiene que ser el año en el que yo participe en un concurso de ese nivel. Veremos si lo logro. Eh, Voy a tratar de retomar las meditaciones a ese punto, a ver si funciona. Eh, Me gustaría interactuar más con quien sea que esté escuchando este podcast, para que también me digan si tienen métodos de meditación o si la meditación les ha cambiado la vida o no. Desde luego, si hay algo ecuestre que platicar, será de muchísima, muchísima ayuda. Eh, una vez más, les agradezco su paciencia. Seguiré poniendo el podcast. Ya no lo voy a hacer cada semana, lo voy a hacer más o menos cada 15 días. Igual trataré de que salga los martes. Eh, Creo que cada semana se estaba complicando, pero trataré de hacerlo lo más seguido posible. Si hay algún tema que quieran que aborde, también va a ser parte de estas nuevas entregas. Les pido que me lo platiquen en Spotify o en cualquiera, ¿no? El Instagram, Espíritu y Caballos. Eh, Otra vez, gracias Luis Fernando, donde quiera que estés, por haberme enseñado todo lo que me enseñaste. Esto fue Espíritu y Caballos. Yo soy Íñigo Cantú. Muchas gracias.